Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando en la plataforma de YouTube o en la plataforma Educatic, que esta es la sesión número 26 del curso de Imagen y Discurso Audiovisual. En esta ocasión nos acompañan Ángela Islas, Brandon Rodríguez Ortega, Héctor Camilo, Juan José, Karen Telles, Carly Flores, Mónica Jimena, Uriel Zamora y Marisol Morales, mi mano derecha. En esta ocasión, como bien habíamos revisado las clases anteriores, estamos en la última unidad, estamos viendo la parte de discurso audiovisual, ahora prácticamente con, quizá iniciando toda la parte cinematográfica en las sesiones pasadas. Y bueno, ya habíamos revisado un poco para hacer la relatoría, la parte de... eh, habíamos revisado toda la parte de tomas, escenas, el tiempo, la parte cinematográfica con las teorías cinematográficas según Dudley Andrew. Vimos la clase anterior una introducción a lo que es la teoría del drama, ¿no? Con el texto de Jordi Navarro de narrativa audiovisual. Y ahora vamos a ver, bueno, un tema, le puse así narrativa intertextual, pero no vamos a ir retomando todavía algunas bases de lo que es la construcción dramática. Y pues bueno, vamos a aquí ir dimensionando lo que es primero la parte eh, eh, de estructura dramática. Bueno, ahorita vamos a ver los objetivos. Los objetivos de la sesión, pues vamos a identificar los elementos básicos de la estructura dramática en un discurso, ubicar las posibilidades de personajes en la narrativa y nos vamos a detener un poquito en algunas visiones ahí psicológicas, socioantropológicas, y al final distinguir las dimensiones intersemánticas en la narrativa fílmica, que eso es más bien ya es como una parte de reflexión al final que vamos a hacer, sobre todo tratando de comprender qué es lo que estamos dimensionando en términos de la parte de construcción eh, dramática, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos de lleno con la parte del drama. Y pues bueno, aquí vamos a ir vislumbrando que, bueno, habíamos revisado la clase anterior, ¿no? Que esta diferencia entre trama y anécdota, ¿no? Un poco los modelos de si es teoría del autor o teoría de los géneros, la manera en que agrupamos las películas, etcétera. Entonces, bueno, de aquí de alguna manera vamos a ir vislumbrando, ¿no? Cómo podríamos ir construyendo, ¿no? Lo que es la parte de narrativa dramática, etcétera, ¿no? Um, bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, bueno, la conversión al final no funcionó mucho en la plataforma de Blackboard, ¿no? Se ve bastante extraño la conversión. Sí, no se ve. Pero bueno, vamos a seguir con la presentación compartiendo PowerPoint. Vamos a compartir la aplicación. Luego la confusión luego entre las plantillas. Pues bueno. Ok, entonces vamos a ir viendo primero la parte en que los conflictos dramáticos. Ya los habíamos nombrado nada más de palabra la clase anterior. El primero, pues bueno, de hecho, si quieren aquí intervenir, si se les ocurre algún otro ejemplo, lo mencionan en el chat y lo digo en voz alta, para que, pues bueno, aquí la idea es que espero que hayan revisado, ¿no? el texto. Entonces, pues bueno, puedan ir participando, ¿no? Entonces, lo importante es aquí que tenemos una plétora de ejemplos con el discurso visual, etcétera, ¿no? Primero, pues bueno, el hombre contra el destino, que el destino puede llamársele Dios, naturaleza, universo, lo sobrenatural, etcétera, ¿no? Un buen ejemplo de este conflicto dramático, pues es el de Frankenstein,
quien, bueno, en la idea original, pues está confrontando ahí tratar de alargar la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre ha sido como una búsqueda ahí clásica. Aunque por ahí luego, siendo una obra del romanticismo, este, pues bueno, vamos a ir implicando aquí otro tipo de dimensiones que a lo mejor se mezclan con la parte social. Bueno, de algún modo, pues vamos a aquí ir vislumbrando que, bueno, este conflicto a veces puede ser repetitivo en algunas otras historias, ¿no? Está también el hombre contra sí mismo y sus pasiones. Tenemos aquí por un lado, ¿no? Que a veces en las historias no es necesariamente contra un orden natural, etcétera, ¿no? Sino pues a veces es contra el mismo personaje, a veces lidia, ¿no? A veces puede lidiar en la parte hasta esquizofrénica, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo de esto, ¿no? Aquí pues, puse el Club de la Pelea, que bueno, pues es una historia ya tiene bastante tiempo. Entonces, pues bueno. Tenemos también El hombre contra la sociedad. Bueno, aquí eh, no conseguí alguna fotografía de la película de Malcolm X, pero pues bueno, cuando se hace muchas veces la novelización de algunos avatares, algunos personajes, podemos ir viendo que hay algunas historias en donde pues, se confronta esto, ¿no? Les decía un poco lo de Frankenstein porque, bueno, en la idea del romanticismo, a veces esta interpretación de Frankenstein, del doctor Frankenstein, a veces puede ser implicada, ¿no? El hombre contra la sociedad moderna. Entonces, este discurso, pues bueno, se puede aplicar a muchas otras obras, ¿no? Pero a veces el conflicto principal, pues a veces se puede mencionar ubicando estas partes, ¿no? Tenemos otro tipo de conflicto que es todos contra todos, ¿no? Pues bueno, aquí pensando en algún otro ejemplo, pues bueno, pensé en la película de John Carpenter de La Cosa, ¿no? Del 87, 88, ¿no? Donde, pues bueno, este extraterrestre se inserta, ¿no? En varias personas y todos son como los posibles sospechosos, ¿no? De quién es el malo, ¿no? Entonces también, por ejemplo, The Hateful Eight de Tarantino, pues bueno, puede ser otro ejemplo. Hay algunas otras historias, ¿no? Que a lo mejor pues implica, por ejemplo, mucho aquí la épica, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? Quizá también a lo mejor hasta Perros de Reserva por ahí de Tarantino, ¿no? Otro conflicto, pues bueno, puede ser un hombre contra otro hombre, ¿no? Que es a lo mejor que media a lo mejor entre un discurso que dos oponentes, ¿no? Que están ahí peleándose a cada rato. Por ejemplo, Batman contra Superman, pues es un hombre contra otro hombre, aunque por ahí dicen que la idea es una metáfora del hombre contra Dios, ¿no? Pero bueno, o sea, eh, lo importante, por ejemplo, ver, por ejemplo, muchas de las historias de los cómics es que lo que llame la atención es que sean conflictos humanos. Y pues, por ejemplo, no importa qué tantos superpoderes tengan, sino el factor humano, cómo se dimensiona ahí. Aquí yo puse la película de los duelistas, que está basada en una novela. Esta película es de Ridley Scott del 78, ¿no? Pues estos están a cada rato confrontándose, pero bueno, ahí les dejo de tarea ahí si la pueden ver. Eh, Hay otro tipo de conflictos, bueno, que puede ser el hombre contra la tecnología, ¿no? Que es muy parecido también a aquí puede ser una mezcla entre aparte contra el destino o también contra la naturaleza, ¿no? Porque la ciencia ficción, pues bueno, se encarga mucho más bien de hacer un carácter reflexivo. De hecho, mi interpretación de la ciencia ficción es que es un género muy espiritual.
aunque tenga de pretexto la tecnología, en esencia siempre se va a poner ahí una dimensión filosófica del ser, si somos humanos o no, etcétera. Y en esa dimensión, pues bueno, se va a ir implicando esta explicación. Eh, bueno, tenemos aquí otra. Bueno, aquí ya lo que es bueno, aquí reflexionando lo que es trama y anécdota. Aquí el texto nos habla de la unidad de acción, lugar, tiempo, tono y estilo. Pero bueno, esto realmente se va a ir dibujando a lo largo de que ustedes vayan flexionando acerca de la particularidad de lo que es el plot, ¿no? O sea, cuál es el conflicto de la historia, ¿no? O sea, por lo regular una historia pues tiene tres elementos, un punto inicial, un desarrollo y un desenlace. A través de esto, pues bueno, en la trama, ¿no? Lo importante es qué es lo que cambia en esa historia, ¿no? Al fin, casi ya un poquito más adelante de esta presentación vamos a ver unos elementos que a lo mejor ya vieron ustedes en semiótica, pero bueno, valdrán la pena ir dimensionando, pero pues aquí lo importante es ver, o vamos a darle un poquito de arranque con la parte de géneros, estilo, tono. Pero, por ejemplo, la unidad de acción, lugar y tiempo, pues bueno, a lo mejor ya lo hemos comentado, ¿no? Que es más o menos ubicar la coyuntura, ubicar el espacio, que eso a veces ayuda mucho para la escritura de un guión, si es interior, exterior, cuántos lugares se van a usar, qué sé yo, ¿no? Pero sobre todo aquí, la anécdota, digamos que va a ser como la narrativa tal cual nos cuenta en la historia, ¿no? Pero la trama en sí misma a lo mejor va a ser un conflicto fundamental en donde, pues a lo mejor, eh, no sé, estoy eh, pensando, por ejemplo, en alguna película, ¿no? Donde el príncipe va a buscar a la princesa y a lo mejor ese es el meollo, ¿no? Pues, la trama es a lo mejor cómo las aventuras ocurren o en Buscando a Nemo, ¿no? La trama es que se pierde el hijo y lo va a buscar, ¿no? Y esa es la trama, ¿no? La anécdota es todas las peripecias que acontezcan en el relato. Ahora bien, después de esto, pues vamos a ver lo que son los géneros dramáticos, lo que es que bueno, esto viene desde antaño, ¿no? Pero pues, bueno, los dos géneros clásicos, según Aristóteles, pues es la tragedia y la comedia. Estos emancipan los conflictos humanos, los reflejan de alguna manera y pues bueno, aquí dibujamos, por ejemplo, que estos dos elementos que por un lado la tragedia eventualmente dimensiona, ¿no? A la parte humana, a los vicios, digo, a las virtudes, ¿no? La comedia se va a determinar por la parte de los vicios. La tragedia es a las virtudes como la comedia es a los vicios, ¿no? No sé, bueno, por ejemplo, les hago una pregunta, ¿no? No sé si, supongo, qué elemento fundamental tiene la tragedia por lo regular en cuanto a las historias, no sé si se acuerden. A ver, no sé si alguien quiera participar. ¿Qué elemento característico tienen las tragedias griegas, ¿no? Que son comunes, ¿no? ¿O por qué se llaman tragedias? ¿Qué es lo que hace una tragedia como, a una dimensión como característica? A ver, dice Héctor Camilo, la muerte. Uriel Zamora dice, el personaje desafía a los dioses. A ver, ¿alguna otra?
Mónica Jimena dice el diálogo. No, 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 bueno, no, pues en la comedia también hay diálogos, ¿no? Em, no es exactamente lo que nos dice Uriel, pero se acerca un poquito, ¿no? La parte de desafiar a los dioses, no exactamente, ¿no? Porque bueno, también pueden haber este otra dimensión por ahí, ¿no? Carly Flores, la crítica para el poder. No, bueno, ya eso ya está muy lejos, pero no, hay a ver otra idea. En los conflictos generadores, pues a ver, no sé, piensen, pensamos por ejemplo la obra de Edipo, ¿no? A ver, ¿qué pasa al principio de Edipo? ¿Cuál es el conflicto generador en Edipo? A ver, ¿alguien se acuerda, no? ¿En qué inicia la obra clásica de Edipo? A ver, nadie. Digo, eso ya es cultura general, ¿no? Ángela Islas dice el hombre contra el destino. A ver, ¿por qué? A ver, explícalo un poco más. En Edipo, ¿qué sería? A ver. ¿Cómo se vislumbra el destino en las obras griegas? ¿Qué elemento o personaje aparece en estas obras griegas para plantear el hombre contra el destino? ¿A nadie? A ver. Si no, pues ya Marisol les va a tener que decir la respuesta. Por supuesto que sí. A ver, a ver, diles, ilumínalos. Bueno, con lo que acaba de decir con la lectura, yo creo que tiene que ver con el oráculo y la parte de que no se puede desafiar el destino, que al final de cuentas no puedes cambiar lo que según ya está escrito o ya está como predestinado a ser. Exactamente, Marisol. En la historia, en una historia griega, pues a Edipo lo mandan muy lejos, ¿no? Porque dicen, este hijo que está aquí va a matar a su padre y y se va a casar con su madre, ¿no? Entonces, lo tratan de mandar muy lejos, ¿no? Y pues ya el destino finalmente no se evadió porque de repente pues ahí se confronta con su padre en un camino, ¿no? Y pues bueno, se lo echa por error y pues bueno. Entonces más que pensar que lo trágico es algo que se saque en los ojos, etcétera, ¿no? Pues no es así, ¿no? Sino que es precisamente que no se puede evitar este destino. Entonces, desde este punto de vista, ¿no? Aquí yo puse como ejemplo, ¿no? Breaking Bad, ¿no? Breaking Bad en el primer capítulo, ¿no? Les spoilean toda la serie, ¿no? Porque les dicen, pues se va con el médico y le dice, pues usted tiene cáncer, ¿no? Y pues usted va a generar metástasis, ¿no? Entonces ahí, la transformación de un personaje se va a ir dimensionando, que bueno, tiene elementos al inicio de ser tragicómicos, pero en esencia es una tragedia, ¿no? O sea, porque ya nada más estás viendo cómo se va a desdibujar este personaje, ¿no? Y no lo va a evitar, ¿no? Y esta metáfora de la metanfetamina y la metástasis es muy, 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 muy reveladora, ¿no? Alrededor de la historia. Ok, pasamos ya, vamos a ir
lo que es la comedia, ¿no? La comedia, pues bueno, en esencia, aquí, bueno, Aristóteles dejó muy escueta la especificación, el comos y el demos, ¿no? Que es una representación como del pueblo, ¿no? Entonces, no hay una profundidad como en la tragedia, ¿no? Dado que aquí hay como evidencian muchas veces la comedia, ¿no? La comedia, pues a veces se va a dimensionar en la parte de personaje o de situaciones, ¿no? Pero antes de ello vamos a pasar a ver un género que no tiene que ver tanto con lo real, ¿no? Pero que tiene que ver un poco con la risa, ¿no? Que es la farsa, ¿no? Aquí, pues bueno, tenemos de ejemplo, por ejemplo, los tres chiflados, ¿no? Donde el pastelazo, o sea, desafortunadamente todo lo que a veces producía Televisa iba más a la farsa más que a la comedia, ¿no? Los programas de vecinos y la familia Peluche y todos los programas que no cambian, o sea, siguen teniendo una misma estructura, tienen una estructura fársica, porque la risa pues se dan en lo irreal, ¿no? En que te dé risa que una persona se caiga, en vislumbrar las exageraciones, ¿no? Que bueno, aquí vamos a ver una cosa interesante, ¿no? Que tendría que ver, este, pues, con otro tipo de acercamientos a la risa, ¿no? Que también podría ser la sátira. Bueno, la sátira en esencia, bueno, aquí eh, se implica mucho o se confunda mucho a veces con la parodia. Eh, la sátira, ¿no? Como bien revisaron, ¿no? Eh, Se critican como en la comedia algunas costumbres o relaciones de poder, ¿no? Por los instintos, etcétera, ¿no? Y a veces puede llegar a ser una caricatura, ¿no? Digo, aquí, bueno, puse a Mel Brooks, que era un director de los 70s y 80s, ¿no? Creador del Superagente 86, ¿no? De Get Smart, ¿no? Y en Get Smart, pues bueno, hacía una caricatura de los personajes de la Guerra Fría, los espías, ¿no? El género Lauca y de tipo James Bond, ¿no? Era los caricaturizaba, ¿no? También tiene por ahí otra película que era High Anxiety, pero es una parodia de las películas de Alfred Hitchcock. Eh, por ahí tiene una parodia de Frankenstein, ¿no? El joven Frankenstein. Eh, que tienen más a la parodia, pero bueno, la sátira, por ejemplo, tiene dos películas que yo creo que diría que son sus mejores obras, ¿no? Que sería, bueno, una película muda que hace una sátira, ¿no? De cómo unos personajes quieren hacer una película muda y la única palabra que se dice en la película, bueno, la dice Marcel Marceau, ¿no? Un mimo. Es la única palabra que tiene la película, ¿no? Y es como algo irónico, ¿no? La otra película se llama Life Extinct o La vida apesta, ¿no? Que es una película donde un riquillo se hace pasar por pobre, ¿no? Y ahí viene toda la caricatura de la figura de un riquillo, ¿no? De un clásico capitalista que no sabe cómo es la vida cotidiana, ¿no? Bueno, eh, no pude conseguir ahí como las imágenes sin derechos de autor, pero pues bueno, esta fotografía del director pues es muy emblemática, ¿no? Este, que bueno, su hijo es Max Brooks, el escritor de Guerra Mundial Z, ¿no? La comedia de caracteres, ¿no? Que es un poco dimensionar a los personajes por los vicios, ¿no? Exageradas, ¿no? Sobre todo, que tienen que ver con los siete pecados capitales, o elementos afines, a estos, ¿no? Aquí, bueno, puse a los Simpson, pero a los Simpson clásicos, ¿no? A los Simpson, del 87, 88, que sí tenían todavía una esencia en particular de dibujar críticamente todavía la sociedad norteamericana, que con algunas características,
hasta yo creo que hasta la época de oro, ¿no? Hasta la temporada 10, ¿no? No sé, bueno, ya hay muchas teorías sobre la decadencia, ¿no? Y pongo estos porque, bueno, porque si los pongo después ya en los últimos Simpson, ¿no? Realmente ahí ya quedan mucho más a la farsa, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, todavía en los primeros capítulos, pues creo que el más fársico, creo que es uno donde Homero se cae de una barranca. Y dices, pues ahí sí estaba muy raro que sobreviva, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que comienza a romperse realmente lo que era la esencia de la comedia, eh, casi prácticamente en la primera o segunda temporada, ¿no? Aunque algunos dicen que es hasta la octava, etcétera. ¿Pero por qué? Porque en las primeras realmente dibujaba todavía situaciones como de sitcom, donde pues dices, no, este personaje no le puede pasar algo mayor, ¿no? Un accidente. Y creo que bueno, de ahí pues ya las últimas temporadas, pues bueno, son totalmente lúdicas, ¿no? O sea, totalmente fársicas, ¿no? Luego, este otro tipo de comedia que sería la comedia de situaciones, ¿no? Que bueno, aunque, bueno, aquí puse el ejemplo de los hermanos Marx, ¿no? Aunque pues bueno, ellos son más prácticos como al vodevil, ¿no? La esencia clásica de lo que adquiere la carpa, etcétera. Pues realmente sí tienen algo de fársico a veces estos personajes, porque bueno, están por ejemplo, en un día en la ópera, o un día en las carreras, o en Sopa de Gansos, ¿no? Pues bueno, cuando hacen la alusión a un país que se llama Libertonia o Freedom, pues es una sátira y parodia de un país tipo gringo, ¿no? Pero bueno, ellos dependen mucho como la situación, pues es como pensar como en el sketch, ¿no? Un poco como cómo se genera un momento determinado para que nos haga reír, ¿no? Porque, por ejemplo, pues no sé si las farsas, ¿no? O las películas de los hermanos Farrelly, pues a veces tienen mucho de fársico, ¿no? Aunque se apoyan mucho en la situación, ¿no? Que es un poco esta mezcla. De hecho, creo que los Farrelly por ahí tienen ahí un homenaje también a los Tres Chiflados, creo, no me acuerdo en qué película, pero bueno, de algún modo, comedias de situación, pues sí, o sí obedece más a eh, a mucho el planteamiento de la acción, del escenario. Las comedias francesas muchas veces se apelan a eso, ¿no? Donde luego aparece Gerard Depardieu o Daniel Hotel, ¿no? Creo que hay una que se llama que sale del closet, ¿no? Uno que se hace pasar por gay, ¿no? O por ejemplo la película clásica esta de La Jaula de las Locas, es una comedia de situaciones, ¿no? Porque aunque juega un poco con el personaje, un personaje que, pues, bueno, es gay, pues trata de fingir que no lo es para, etcétera, ¿no? Pero las situaciones, o sea, no se burlan de que sea gay, se burlan de que las situaciones en donde está implicada la sociedad generan una situación incómoda, ¿no? Entonces ahí incluso se apoya en eso. Y entonces ahí es cuando, por ejemplo, nos separamos muchas veces de lo fársico, ¿no? Por eso estos programas, ¿no? Que a veces mucho tiempo hizo Televisa, pues realmente caían el pastelazo porque se burlan muchas veces de los defectos, pues casi de bullying, ¿no? Del pobre, del qué sé yo, ¿no? Entonces no hay una situación, pues que digamos, genere más allá de una reflexión posible, ¿no? Tenemos también, bueno, ya entre de otras dimensiones de géneros, ¿no? Lo que es la tragicomedia, ¿no? Eh, Aquí la tragicomedia es, eh, comienzas a conjugar estas dos dimensiones clásicas, eh, un poco jugar entre los vicios y las virtudes. Y aquí hay, pues, un ejemplo claro que, por ejemplo, La vida es bella es como una tragicomedia, ¿no? Aquí hay como una receta o una fórmula, ¿no? A veces puede cambiar, ¿no? Podemos tener un personaje con vicios, pero a diferencia de lo que es la tragedia, que es un personaje con virtudes, sí, estas virtudes van a estar confrontadas por obstáculos.
En las tragicomedias va a ser interesante porque va a ser un personaje que está aligerando la realidad, los problemas de la realidad, y entonces vive como en no en lo fársico, sí, o sea, más bien como que en el vicio de, pues, puede ser flojo, puede tener gula, ¿no? Qué sé yo. Y entonces las acciones a las que se va a ir confrontando, pues por lo regular son dimensiones contra el destino, ¿no? Entonces ahí dice, pues el destino no lo va a poder confrontar, ¿no? Y entonces aquí el personaje, pues, de Benini, ¿no? Que es medio flojo, ¿no? Etcétera, pues lo hace madurar, ¿no? Y hace fingir toda una historia para su hijo. Pero pues bueno, el problema de la guerra no se puede quitar, ¿no? Ese es el destino, ¿no? Al que están confrontando. Esa es una dimensión posible, ¿no? También puede haber el contrario, un personaje con muchas virtudes, en el cual se va a enfrentar a situaciones con vicios o no muy afines, ¿no? A su personaje. De hecho, por ejemplo, la historia de eh, Logan, ¿no? Old Man Logan, ¿no? Que Wolverine es un personaje serio, etcétera, y de repente confronta a una niña, ¿no? Y dice, pues esta niña así como que medio salvaje, etcétera, ¿no? Dices, pues él no está acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, por ahí, pues bueno, va a tener un final trágico, ¿no? Pero al final con la inocencia de la comedia, ¿no? O sea, de una chica que apenas está aprendiendo, etcétera. Pues bueno, ahí está manejado un poquito con melodrama, pero tiene ahí un personaje. Muchas de las películas de road movies tienen mucho esta fórmula, ¿no? Personaje chistoso confronta situaciones duras o personaje duro confronta situaciones chistosas y se aligera, ¿no? Em, a ver, tenemos aquí una participación, dice Marisol. Un ejemplo de puede ser la novela de Gutierritos. Uy, bueno, es la, este, híjoles, bueno, a ver si los contextualizas, ¿no? A los compañeros, ¿no? A ver, ¿te acuerdas de qué era la historia? Mejor por aquí. Me acuerdo muy levemente, pero desde niña la vi y me acuerdo que trataba sobre un personaje que carecía de carácter. Entonces era jefe de familia, por lo cual todos sus hijos, su esposa y todos los que estaban alrededor de él abusaban de él, pero según yo recuerdo también tenía unas cuantas escenas cómicas, pero principalmente el personaje sufría pues bullying de todos los que estaban alrededor de él y trataba de modificarlo, cambiarlo de determinada manera, pero al final de cuentas pues no sucedió y falleció, bueno, creo que se mató, Ok, sí, bueno, ya no me acuerdo mucho. sí, pues pues era telenovela, ¿no? Porque, no sé, exactamente si hubo algún libro, ¿no? Pero, la recuerdo más como telenovela, ¿no? Pero sí era, bueno, pues supongo que la viste en alguna repetición, porque, bueno, sí es muy son de las primeras, bueno, para la historia de la televisión, pues es de las primeras telenovelas, ¿no? De lo que era en algún momento Televisa, ¿no? Pero sí, bueno, pues es una historia extraña, ¿no? Pero pues sí es como de humor, pues sí, a veces como, no sé si como entre humor negro, pero bueno, ahí aunque tiene mucho de melodrama, ¿no? Este, aunque pues bueno, no sé hasta qué punto ahí ahí sobre todo creo que estamos entrando a lo que es el tono, ¿no? El tono que puede ser muy duro o muy grave, ¿no? Muy ríspido y también con el estilo, ¿no? Porque pues a veces pueden haber estilos que tienden un poco a aligerarse, ¿no? Aunque sea una historia muy cruel, ¿no? Una persona que a lo mejor pues, tiene una condición ahí medio que bueno, por ejemplo, el surrealismo, bueno, más bien el realismo mágico a veces tiene mucho de esta parte, ¿no? De que se desdibujan
en la irrealidad, ¿no? Y pues bueno, lo que imagina una persona y luego no es esto, ¿no? Entonces, pues bueno, esta historia, pues bueno, no sé si la podría meter como en, bueno, por la parte trágica, sí, pero pues a lo mejor tiene mucho de melodrama, pero bueno, voy a revisitarla por ahí, ¿no? Está interesante, ¿no? El ejemplo, ¿no? Em, ok, gracias a ti, Marisol. Eh, bueno, si pueden ir dando ejemplo, pues adelante, ¿no? Digo, aquí, bueno, luego vamos a ir pasando también esta parte del tono, ¿no? Y pues vamos a ir dimensionando otro tipo de tonos, bueno, de estilos o tonos o etcétera, ¿no? El drama que, pues bueno, clásicamente pues está establecido, bueno, ahí dice el autor, bueno, se deriva un poco de la ópera, ¿no? O sea, como tal, ¿no? En donde exalta, ¿no? La parte de cómo se manifiestan un poco las pasiones humanas, ¿no? Y pues bueno, ya puede tener sus asegúnes, ¿no? Si es superficial o es grave, ¿no? Y que bueno, aquí si es superficial, pues a veces puede tener tintes así como moralistas, ¿no? A lo mejor no sé si en teoría es bien toda esta parte, ¿no? De entre lo público y lo privado y toda la ideología burguesa, ¿no? Qué es lo que se quería, que se podía ver, ¿no? Como el teatro de arte, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero pues bueno, a veces hay una exaltación, cuando es muy superficial, pues de ¿cómo se llama? Los caracteres, ¿no? De los personajes, ¿no? Si es grave, pues bueno, pues por ejemplo, ya estamos metiendo en la parte de lo que es la pasión, ¿no? Cómo visceralmente a veces se comportan algunos personajes, ¿no? Pues aquí, bueno, incluye, creo que me atrevería a decir, muchas de estas pueden ser como obras del realismo clásico del siglo XIX, en donde pues a veces quieres ver este tipo de personajes, cómo se confrontan, ¿no? Y bueno, esto da también sentido al drama moderno, ¿no? Aquí, bueno, puse lo que el viento se llevó, ¿no? Porque pues bueno, sí tiene todavía como tintes todavía muy tratando de enaltecer, ¿no? Como que cierto tipo de moral, ¿no? Y además que ha tenido mucha crítica ahora la película, ¿no? Por lo políticamente incorrecto, etcétera. Pero viendo la historia de amor, etcétera, pues está entre melodrama clásico y melodrama moderno, ¿no? Pero bueno, no cantan, ¿no? Pero sí, por ejemplo, si hay luego historias que cantan, pues sí va a ser muy clásico, ¿no? En ese sentido, digo, recuerden que, bueno, a los norteamericanos les encanta el cine musical así, en este sentido, ¿no? Y los melodramas, pues siempre, por lo regular, casi siempre son las favoritas del Oscar, ¿no? Casi, casi, ¿no? Em, Tenemos lo que es la pieza, ¿no? Que ya es, pues, el melodrama moderno, ¿no? Y pues el conflicto a veces estar muy dibujado en el hombre contra la sociedad, ¿no? Y o sea, las conductas, ¿no? O sea, aquí ya es como la visión contemporánea, ¿no? Obviamente, pues aquí puse pues, bueno, el elenco de la película que resultó ganadora en los Oscars, ¿no? Y pues sí, como la revelación, ¿no? Del cine internacional coreano, ¿no? En términos de que esta película, pues, señalaba un conflicto de la sociedad moderna, ¿no? Sobre todo ver el conflicto de clase, etcétera. O sea, que se puede explicar solamente en ese contexto, pero, pues bueno, es interesante vislumbrar toda esta dimensión dramática. El tono, pues bueno, aquí hice como un juego un poco la parte brillante hacia arriba y la parte más baja, ¿no? Con colores, ¿no? Pálidos, ¿no? Y como, por ejemplo, si son entre lo festivo y lo jubiloso, puede ser fársico, ¿no? Lo alto como la comedia, muy brillante, la sátira. La tragicomedia, pues está como en el centro, ¿no? Entre lo trágico y lo jubiloso, ¿no? Lo sombrío, pues es el melodrama, la pieza, pues a veces lo patético, lo grave, ¿no? Los melodramas, pues por ejemplo,
el melodrama, pues entre lo solemne y lo grave, o depende si es muy bajo, como es bajo grave, ¿no? Es melodrama grave o melodrama superficial, pues a lo mejor un poquito más arriba, ¿no? Entre solemne y patético. Eso es como pues, una alusión a lo mejor que pues sería como más fácil como de ejemplificar, ¿no? Como esta dimensión entre estos contrastes. Eh, el estilo, pues bueno, aquí, bueno, pensando en el estilo, pues es como se establecen, pues por ejemplo, tendencias, ¿no? Como algo así como por modas, ¿no? Pero el estilo clásico, pues es un poco pensando como en la visión clásica del teatro, ¿no? La representación a veces muy, eh, mm, pues clásica, ¿no? En términos de los cánones, ¿no? Que representar de alguna manera fiel, ¿no? A un estilo, ¿no? Pues ahí estamos pensando, obviamente, antes de la modernidad, cómo se figuraban las obras, ¿no? Y por clásico, pues estaría como toda la tradición griega, ¿no? De las obras, ¿no? La parte, eh, romántica, ¿no? Pues bueno, ahí dice el texto que pues, se va a ir desdibujando en varios estilos, ¿no? Que tienen que ver con el romanticismo. Y pues bueno, en el romanticismo, pues recuerdan que, pues bueno, eh, el romanticismo también es como una respuesta también al proceso histórico de la modernidad, en donde pues se busca una visión idealista del ser o del ser el sujeto, ¿no? Que confronta a través de la racionalidad, ¿no? La dimensión de su existencia, ¿no? Más allá del fundamento que ya estaba antes determinado por la existencia por Dios, pues bueno, aquí el sujeto, pues bueno, se ve vislumbrado ante ciertos ejes o dimensiones, ¿no? Entonces aquí se mezcla toda la parte social, ¿no? Por ejemplo, si pensamos la parte romántica como una respuesta a las promesas no cumplidas de la modernidad, pues se confronta, por ejemplo, ahí el Frankenstein, donde nunca se ubica en una ciudad, así como el monstruo de Frankenstein. Tampoco se ubica, ¿no? Y por ejemplo, también las obras literarias de terror también se apropian de eso, ¿no? Porque confrontan que el ser humano no puede lograr la razón tal cual, ¿no? Como si fuera el ideal, aunque algunos personajes lo buscan. Por ejemplo, esta obra de Jack el Destripador, pues por ejemplo también confronta los males de la modernidad, ¿no? Como un asesino serial está viviendo ante esta parte, ¿no? De la modernidad, cuando pues nos basamos en la razón y pues, mata prostitutas, que son problemas que el Estado no ha resuelto, eh, X, ¿no? Entonces, bueno, aquí entre varias tendencias, pues vamos a ir viendo algunas, ¿no? El realismo selecto, ¿no? Que pues un poco dimensionado el conflicto de hombre contra sociedad o entre otros hombres, ¿no? Y pues, por ejemplo, aquí, no puse a Dostoyevsky, pero pues, podría poner puesto también a Flaubert, ¿no? Bueno, Solá se irrumpe más, ¿no? En la parte naturalista, pero bueno, poco en el siglo XIX, pues se trata, o Tolstoy también es parte de esta tendencia literaria, pero aquí es como confrontar como los conflictos de un pueblito, ¿no? Donde dice, pues, como dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Pues donde todos son mentirosos, pero pues llevan una moral ahí como que aquí entre eh, oculta, ¿no? Y me recuerda, por ejemplo, ahorita que está de moda esta serie, ¿no? De Dark. Dark retoma muchos elementos de este realismo selecto, ¿no? Porque realmente el conflicto de Dark es más un conflicto entre la sociedad, ¿no? De que todos guardan secretos, ¿no? Entonces,
son personas totalmente individualistas que no pueden comunicarse muy bien. Ese es un problema clásico del romanticismo, ¿no? Entonces, quizá esa es por eso resulta ser muy lúgubre, muy emo, muy dark, ¿no? En esos términos, porque pues comienzas a odiar todos los personajes, ¿no? O sea, son puros antihéroes, ¿no? Así como que dices, pues, hasta hay situaciones que dices, ojalá, qué bueno que se destruya el mundo por esos tipos, ¿no? Entonces, o sea, no generas empatía, ¿no? Y mucho, por ejemplo, en Madame Bovary, por ejemplo, pues dices, qué personaje tan aburrido es esta mujer, ¿no? Así como que nada más está fantaseando mientras, dices, eh, porque pues además es, como dicen ahora, totalmente tóxico, ¿no? Esa dependencia, ¿no? Emocional, ¿no? Y todos los personajes que viven en esa comunidad, ¿no? En Madame Bovary, pues son pues pueden ser chismosos, el marido Charles Bovary, pues, ay, ¿qué onda con no? Y bueno, y los personajes de Dostoyevsky, pues igual, ¿no? O sea, que se le muere ahí la esposa, que está ahí con totalmente deprimentes, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué pasa, ¿no? Con esta sociedad. Pero bueno, en esta dimensión, el realismo selecto hace una crítica, entonces, desde la postura romántica, ¿no? Eh, a, a ver, Marisol, dime. Una duda, yo estaba recordando el libro de Momo. ¿Podría entrar en este estilo? Mm, no, sabes, bueno, es que Momo es esta obra de ciencia ficción, ¿no? Donde están unos hombres ahí de negro y es de Michael Ende, ¿no? Entonces, no en la parte, ahí por ejemplo, no es el conflicto, o sea, pensemos mucho en la trama, ¿no? O sea, por ejemplo, en estas obras, ¿no? Pues a lo mejor lo que nos conflictúa más, ¿no? Es que los personajes pues se están confrontando consigo mismos, ¿no? Y y por ejemplo la de Momo, pues bueno, tiene más como una parte como de estos hombres, ¿no? Que hablan del tiempo. Entonces, bueno, en la parte, pues ahí tiene cosas como a lo mejor que se asemejan a Dark, ¿no? Por la ciencia ficción, pero en esencia ahí a lo mejor tiene un conflicto más bien como con el destino contra la naturaleza, ¿no? Entonces ahí yo creo que mm, no estaría, pues quizá a lo mejor en una idea a lo mejor crítica al consumismo, quizá, pero pero pues bueno, ahí hay como una idea todavía casi como surrealista, quizá, ¿no? Y más bien, de hecho, va a ser como una respuesta también, ¿no? Porque también em, porque bueno, porque por la parte del tiempo, etcétera, pues ya se desdibuja esta parte realista, ¿no? No porque sea imaginario, sino porque el desarrollo de los personajes, pues aquí a lo mejor tiene que ver con ¿cómo se le dice? La inocencia, ¿no? Entonces ahí es como una respuesta más, como una respuesta no esperada por el realismo. Entonces yo creo que no. La ciencia ficción está más considerada ya en lo clásico como lo que planteaba aquí el autor, como en la parte como del, no sé si decadentista, ¿no? Pero, o incluso, o todavía una parte todavía clásica del romanticismo, o no especificada por el autor, por ejemplo, ¿no? Incluso simbolística, ¿no? A lo mejor, pero no lo veo tanto por ahí, ¿sabes? Pero, o sea, es una, digo, sobre todo por el discurso del imaginario, pues ahí aunque a lo mejor no estaría de acuerdo. Pero bueno, gracias de todas formas, ¿no? Igual, ¿no? Compañeros, si tienen ahí dudas, preguntas, pues también vale la pena ahí
preguntar, ¿no? A lo mejor sus ejemplos pueden ser más fílmicos, no importa, ¿no? Sirve la pena pero revisando, ¿no? Naturalismo, ¿no? Pues por ahí las obras de Sola, ¿no? Que mencionaba el autor, ¿no? Que pues más bien ahí tiene que ver como con los conflictos, sí, mm, pues más bien como de las revoluciones industriales, etcétera. Pueden ser científicos o biológicos. Quizá aquí a lo mejor podría entrar más Momo, Marisol, ¿no? En la parte natural, porque sí hay como una parte como todavía de dimensión teórica, ¿no? O sea, en la parte naturalista, por ejemplo, ahí sí podemos poner más a Frankenstein, por ejemplo, ¿no? Aquí en la bestia humana, ¿no? De Emile Zola, pues se confronta a un hombre, ¿no? A través de eh, este, mm, actitud humana, ¿no? Fuera de la razón, ¿no? Em, eh, de hecho, este, bueno, esta obra que fue publicada serialmente, ¿no? Pues más bien habla, bueno, habla de los conflictos, ¿no? De un personaje que es un maquinista, ¿no? Y entonces, y ahí hay una especie ahí de, como de asesinatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí incluso también se puede, por ejemplo, aquí dimensionar, ¿no? Como la parte como de la investigación, ¿no? De cómo vamos desarrollando al personaje para ver si damos con él. Por ejemplo, las obras de asesinos seriales, por ejemplo, pueden estar mucho por acá, el psicotriller, ¿no? O heredan de esta parte naturalista, ¿no? Entonces es muy interesante en esta parte, ¿no? Entonces por ahí a lo mejor la ciencia ficción clásica, pues tiene que ver por ahí una parte, ¿no? En esa dimensión. Bueno, en la parte decadentista, bueno, aquí puse un ejemplo de surrealismo, pero como bien dice el autor, ¿no? Pues es una respuesta, ¿no? Contra la parte naturalista, ¿no? Que es como una ruptura, ¿no? Aquí se revuelve a la imaginación, ¿no? Etcétera. Entonces aquí podemos meter tanto el simbolismo, esteticismo, el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, el expresionismo, como maneras alternativas. Hay que pensar también en la época de las vanguardias de los años 20, donde también se dieron mucho a conocer estos, ¿no? Entonces, de aquí es como una subclase, ¿no? Donde están algunos de los siguientes, ¿no? Por ejemplo, el simbolismo en lo que veíamos, por ejemplo, cinematográficamente con este eh, Einstein, pues bueno, genera mucho una teoría dialéctica, ¿no? Entonces también manifestar, ¿no? Que la realidad, ¿no? Es como una analogía de tal cosa, ¿no? Pues bueno, se manejan estos elementos, ¿no? También está el impresionismo, ¿no? Que, pues bueno, aquí pues el ejemplo de la película de Un día en el campo de Renoir, donde, pues bueno, o sea, tratan de dimensionar a través de el aspecto realista fotográfico, como lo que veíamos con las teorías realistas, esta manera de implicar lo que se da a conocer a través de una experiencia, ¿no? Como inferida a través de las cosas que vemos, ¿no? O sea, la fotografía por la fotografía, igual en las obras tratan de dar esa sensación de actualidad, de que estuviéramos ahí, ¿no? O sea, el impresionismo es como la fotografía misma, o sea, impresionar, o sea, que está ahí calcado, ¿no? Aunque sabemos que no es la realidad, ¿no? También lo que sería el expresionismo, ¿no? Y aquí, pues bueno, puse la obra clásica de Orson Welles, ¿no? El Ciudadano Kane, que bueno, retoma mucho el expresionismo alemán en términos de la iluminación. ¿Por qué? Porque se centran a partir de un sujeto, o sea, rodeamos un personaje.
un poco pensando en las obras, ¿no? Por ejemplo, la de Nosferatu, ¿no? La iluminación, el personaje, ¿no? Y el cine de terror agarra también mucho del carácter expresionista, ¿no? También, no sé si recuerdan, hace unos 8 años, cuando salió la película del artista, ¿no? Que esa película premiada por el Oscar, ¿no? Bueno, a mí no me gustó mucho, y que se situaba más bien como del cambio del cine mudo al cine este, sonoro, pero pues bueno, ahí tenía unos errores ahí esa película, en donde pues bueno, la iluminación que se pretendía en los años 20 y todavía los años 30 pues era expresionista, ¿no? Como los caracteres muy fijos, duros en la cara, ¿no? La iluminación de en contrapicada. Y entonces, pues por ahí los caracteres como que se reafirmaban en los personajes, ¿no? En esta película del artista, pues parece una iluminación de los años 40, ¿no? Como de eh, los grandes espectáculos, ¿no? Pues bueno, ya el cine con sonido comienza en los 30, ¿no? Pero este tipo de musicales, etcétera, pues sí tenían como una iluminación muy plana, ¿no? Entonces ahí es como que extraña esa película, ¿no? Porque bueno, todavía en los años 30, pues la iluminación que se dimensionaba era el expresionista, ¿no? El Ciudadano Kane es 40, ¿no? La de Renoir es del 39, bueno, ahí bueno, la de Renoir, bueno, que es impresionista, pues bueno, ahí tiene todo este carácter más, no en la iluminación, sino lo que son las técnicas del plano secuencia, etcétera. Pero pues hay muchas otras películas que operan con esta dimensión, ¿no? Uriel Zamora nos pregunta, ¿las películas biográficas pueden entrar en el expresionismo? Mm, bueno, aquí como un estilo, depende del tratamiento, o sea, el tratamiento si yo lo voy a configurar, ¿no? A partir de que el personaje está centrado, o sea, puedo hacer un documental o una obra biográfica impresionista sobre alguien, ¿no? Pero entonces el expresionismo vinculado más bien, es que más bien tomándolo más bien en términos visuales, el expresionismo se fija mucho en una obra, ¿no? En la parte pictórica, pues tenemos el grito, ¿no? Entonces, estoy pensando ahorita qué obra expresionista literaria hay, ¿no? Estoy viendo, ¿no? Déjame acordar o buscar alguna obra literaria, ¿no? Expresionista. Porque bueno, las obras expresionistas por lo regular son muy redundantes, ¿no? En cómo a lo mejor el personaje se eh, bueno, es que voy a decir cómo se expresa, ¿no? Pero más bien cómo se redunda en el personaje, ¿no? Entonces voy a buscar a ver si, porque bueno, mis referencias son más fílmicas, ¿no? Porque en el cine, o sea, la iluminación sí va centrada mucho en el personaje, eh, en, bueno, Kafka, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no? Eh, Kafka, pues, va redundando mucho en un carácter, pues, muy egocentrista sobre el personaje, ¿no? Entonces, eso, más bien aquí, podemos tener una película biográfica que sea de un estilo impresionista, podemos tener una película surrealista, ¿no? Como una biografía, ¿no? Por ejemplo, no sé, de Remedios Varo, una película que sea surrealista. Entonces, no necesariamente, ¿eh? O sea, podemos darle ese tratamiento, ¿eh? O sea, siempre y cuando a lo mejor nos fijamos más bien con estos aspectos más, pues, oscuros, más íntimos, ¿no? De la persona, ¿no? Si es una biografía, pues a lo mejor como las de Historias Engarzadas, pues yo creo que son unas biografías muy, muy, a veces surrealistas, ¿no?
o con aires de realismo, ¿no? Pero sí, o sea, eso depende, ¿no? Y que yo sepa, pues a lo mejor alguna película biográfica, pues no se me ocurre ahorita, ¿no? Que tuviera un estilo expresionista. Pero sí, o sea, se puede hacer, pero no, el que sea biográfica no significa que sean, ¿no? Eh, luego, pues bueno, tenemos bueno, el surrealismo, bueno, pues aquí la alusión, ¿no? Del perro andaluz, ¿no? Que bueno, por ejemplo, hay películas, por ejemplo, del Gran Calavera, ¿no? Eh, que a veces son comedias, ¿no? Pero con un toque a veces surrealista, pero también un toque también más o menos realista, ¿no? Un personaje, eh, bueno, ustedes a lo mejor vieron el remake, ¿no? De Nosotros los Nobles, ¿no? Pero el Gran Calavera, pues bueno, sí tenía más, ser un aspecto ahí medio lúgubre, ¿no? También tiene como algunos aspectos hasta de iluminación, pues bueno, no, como tal expresionista, ¿no? Pero hay más bien como que situaciones muy fuera, ¿no? Del lugar, ¿no? Ensayo de un crimen, por ejemplo, pues sí tiene mucho juego con los sueños, etcétera, ¿no? Esa es una dimensión muy, muy clásica, ¿no? Digo, hay muchas otras obras, ¿no? Que también pueden ser surrealistas, como las de Dalí, pero bueno. Realismo poético, que por ejemplo, el realismo lo puedes desdibujar, por ejemplo, en el plano, muchas veces con figuras este, desordenadas, no totalmente tal cual como en el realismo selecto, ¿no? Sino que a lo mejor pues puedas hacer planos, ¿no? Por ejemplo, que es como combinar un poquito el realismo con a veces cuestiones como poéticas, ¿no? Pues por ejemplo, hay algunas obras, por ejemplo, de Buñuel pueden caer como en realismo poético, ¿no? Los olvidados, por ejemplo, pueden tener eso, ¿no? Hay escenas, ¿no? Como por ejemplo, hay planos, ¿no? Donde juegan mucho como con el imaginario de los chavos, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy interesante. Aquí, pues, el Atalante de Jean Vigo, que bueno, fue una película que jugaba ahí mucho con un estilo realista, pero con a veces hasta planos casi, casi como parecían surrealistas, ¿no? Eh, realismo mágico, que bueno, pues si eres latinoamericano y no sabes qué es el realismo mágico, pues bueno, hay pecas, ¿no? Pero bueno, hay eh, Juan Rulfo, Pedro Páramo, ¿no? O sea, la mayor parte de obras mexicanas, incluso en el cine, a veces buscan mucho esto, ¿no? Pero mucho, sobre todo desde lo literario, ¿no? O sea, aquí es una cuestión muy, muy latinoamericana, ¿no? O sea, que aquí, bueno, dice el autor, ¿no? Que pues, aparte de elementos fantásticos, parafísicos o prodigiosos, pero bueno, aquí más bien hay veces que la realidad de aquí en México, las historias que se cuentan, pues a veces parecen tan mágicas, ¿no? Como la vida de los muertos, ¿no? Las historias de los pueblos, ¿no? Entonces también ahí juega mucho con esto, ¿no? Luego vamos a dar entonces ahora un salto, ¿no? Que lo que son los personajes, que es una parte interesante que quería detallarme un poquito más, pero apurarme con esto, pero es los personajes van a enriquecer mucho toda la obra, y pues obviamente es la pieza fundamental, ¿no? Por lo cual vamos a implicarlos si están, cuáles son las funciones. Por funciones, pues ahí hago alusión a lo que tanto James Lev como en la parte de prop, ¿no? Las funciones, las acciones del texto, ¿no? Hay que definir, ¿no? Si son protagonistas, antagonistas, secundarios, incidentales, y sobre todo ubicar la personalidad. Y en esta parte de la personalidad, pues vamos a cruzar con la parte psicológica. Aquí, pues bueno, a lo mejor vamos a ir vislumbrando, ¿no? Que pues cada personalidad, así como en el mundo existe, ¿no? Pues cada uno de nosotros usa una personalidad distinta, ¿no? Y a veces por ahí hay teorías, ¿no? Del interaccionismo, donde a veces nosotros interactuamos a través
de la personalidad que tenemos, ¿no? O sea, todos nacemos y crecemos, pero vamos adquiriendo una especie de personaje, ¿no? Entonces ahí jugamos con toda esta especie de términos, símbolo, arquetipo, prototipo, carácter, tipo, silueta, etcétera. Y pues bueno, símbolo, pues a lo mejor ya ustedes lo manejan, ¿no? Desde semiótica, ¿no? De, por ejemplo, cómo se refleja en un personaje una personalidad determinada, ¿no? A través de lo que denota o connota, ¿no? El arquetipo, pues bueno, son esencialmente cuestiones psicológicas donde esto tiene que ver con el mito, ¿no? Y el mito genera, bueno, desde Jung, bueno, se establecían dos, del ánima y desde la sombra, ¿no? Desde el ánima, pues habían el héroe, la madre, otras figuras de la sombra, pues el antagonista, el malo, el demonio, etcétera, ¿no? Luego cuando se hacen interpretaciones sobre todo del tarot, pues por ejemplo los primeros 10 números del tarot son figuras humanas y desde el 11 en adelante implican cosas que tienen que ver con el imaginario, ¿no? Cosas más arquetípicas, ¿no? Pero todos estos primeros números, por ejemplo, del tarot, por ejemplo, el uno el mago, el 2 la diosa o la virgen también, ¿no? Son elementos arquetípicos, ¿no? O sea, el mago, ¿no? Siempre hay alguien, un trickster, un burlador, alguien que nos está tratando de romper con esto, ¿no? Y esas son como nominales, ¿no? Los universales son como a partir del 11 que pues ya meten al diablo, al demonio, a Dios, etcétera. Son figuras que a lo mejor se entienden a través de lo abstracto, ¿no? Para nosotros, pues lo arquetípico es muchas veces jugado con los personajes, ¿no? Hay personajes muy, muy sencillos, muy simples, como los de la Guerra de las Galaxias, bueno, bueno y malo, malo. Hay prototipos donde a lo mejor también determinan más a la parte psicológica, como por ejemplo una conducta, ¿no? El asesino serial, por ejemplo, o ahora, no sé, la novia tóxica o el novio tóxico, por ejemplo, puede ser un prototipo, ¿no? Que a lo mejor a veces se confunde con lo que decía el autor, ¿no? El estereotipo, ¿no? O sea, son elementos que a lo mejor son modelos, pero no son tan clásicos, o sea, son como de moda, ¿no? Los tomas y pues no cambias, ¿no? Y pues bueno, además de esta dimensión, pues hay que ver cuál es su carácter, como qué tanto se aplica hacia una dimensión, qué tanto hacia otra, etcétera, ¿no? El tipo, pues bueno, si tiene una clase social o si la silueta, pues bueno, en qué contexto está o que bueno, ahí se mezcla mucho con el símbolo, ¿no? La silueta, ¿no? Es como el icono y el símbolo, ¿no? En términos estructurales, ¿no? No así persianos, ¿no? Pero bueno, sí, la silueta es como en dónde está este personaje, ¿no? De aquí, pues bueno, aquí es donde, aquí entramos un poco más en la profundidad, ¿no? Linda Seger dice, bueno, los personajes pueden a veces dimensionarse si son muy racionales, ¿no? Si son, por ejemplo, este personaje de Breaking Bad es muy, muy, cerebral, pero a veces tiene una parte sensible, ¿no? Eh, o por ejemplo, bueno, por ejemplo, Rick y Morty, ¿no? Es totalmente cerebral, ¿no? O sea, sensitivo, ¿no? Que sean muy, muy apapachadores, pero más que apapachadores, muy como emocionales, ¿no? En términos. Bueno, aquí, bueno, esta definición de Linda Seger, bueno, pues están muy mezclados, ¿no? Eh, este, estoy pensando, por ejemplo, en algún ejemplo, voy a ver, eh, eh, pero por ejemplo, a ver, déjame ver si tengo por aquí, este, algunos ejemplos. Que, bueno, que aquí encuentro aquí de la red, ¿no? Pero por ejemplo, un personaje es sensitivo, pues más bien tiene que ver como por la sensación, ¿no? O sea, como un poco visceral, ¿no? O sea, como es emocional, eh, como decían, el personaje de Atracción Fatal, ¿no? Glenn Close, por ejemplo, pues pues es la amante ahí que a fuerzas quiere al
a una persona y casi casi lo va a matar, ¿no? Sentimental, pues ya refleja más como un carácter más como mamífero, ¿no? Como más apapachador, ¿no? Por ejemplo, mm, pues por ejemplo, todas las historias donde representan un oso como apapachador, por ejemplo, ahí es o personajes muy abrazadores, ¿no? Lo podríamos ver, ¿no? Un personaje, por ejemplo, intuitivo, ¿no? Pues es como tipo Sherlock Holmes, pero pues ahí es como, es mezcla entre cerebral e intuitivo, ¿no? Pero pues hay personajes que de repente le salen, ¿no? Bart Simpson es, por ejemplo, más como intuitivo, ¿no? Como que sus aventuras se dan así, ¿no? De aquí, pues bueno, hay una organización posible, ¿no? En donde se pueden conjuntar ahí con los arquetipos, ¿no? Aquí, bueno, a lo mejor no sé si ustedes revisaron el monumento de Joseph Campbell en semiótica, significación. En el héroe de las mil caras, ¿no? Donde pues más o menos va diversificando algunas especies de arquetipos, ¿no? Uno es el mensajero, donde se inicia la aventura, ¿no? Luego el héroe, pues luego confronta si se va de aventura o no. Luego tiene un ayudante, un mentor, ¿no? Puede ser un mago, etcétera. Luego hay un guardián del umbral que lo confronta, ¿no? Pues por ejemplo Dante y la barca de Anaqueronte, y pues ahí está, hay un umbral, ¿no? Luego hay una figura que es la madre diosa, ¿no? Que por ejemplo pues es la madre naturaleza, a veces puede ser otro arquetipo, ¿no? La mujer de tentación, o a veces puede ser como una eh, una mala respuesta, ¿no? De repente cuando está atrapado, por ejemplo, Ulises, ¿no? En una isla, ¿no? Con este personaje femenino, pues ahí y queda atrapado, ¿no? El padre o Dios, ¿no? Que pues bueno, por ejemplo, ahí puede estar ahí como otro arquetipo, ¿no? El engañador, que bueno, eso puede ser también el mismo personaje de la mujer tentación, o puede ser también un bufón o un ayudante, ¿no? Aquí hay muchas interpretaciones, ¿no? Muchos relatores de Joseph Campbell. Directamente del texto, pues yo no encontré al bufón, ¿no? Pero, pues bueno, hay algunas interpretaciones que sí lo encuentran, pero bueno, sí hay un personaje que a lo mejor luego puede ser como que cambia de forma, etcétera, ¿no? O que se transforma, ¿no? Por ejemplo, Anakin Darth Vader, ¿no? Se transforma, ¿no? Es un falso héroe, ¿no? Por ejemplo. Y el héroe, por ejemplo, pues es la sombra, ¿no? O sea, finalmente la sombra del héroe, pues ahí eh, al final lo que confronta son sus pasiones, ¿no? En una historia, ¿no? Otra estructura, ¿no? Pues son las esferas de acción de Vladimir Prop, que a lo mejor esas espero que las hayan visto, ¿no? Que es el héroe, ¿no? Un proveedor, el que le da un artículo mágico al héroe, ¿no? Que luego no es lo mismo que el auxiliar puede ser un caballo, etcétera, y luego el proveedor puede ser alguien que le da, este, pues no sé, eh, una pócima mágica, la héroe, ¿no? El mandante, pues es como el heraldo, ¿no? En la estructura de Campbell, ¿no? Es alguien que dice, no, pues por ejemplo, en Shrek, pues por ejemplo, Lord Farquaad le dice, pues te tienes que ir a buscar a la princesa, ¿no? O sea, es el mandante, ¿no? Un falso héroe, pues a veces es un personaje que está aparentando ser bueno, pero a veces no lo es, ¿no? O simplemente puede ser bueno, pero pues es un bribón. O, por ejemplo, Han Solo, pues en la primera, bueno, en el episodio 4 pues es un falso héroe, ¿no? Porque pues pero también es un auxiliar, ¿no? O sea, puede a veces cumplir dos roles, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, dice Juan José, pues Lotso, ¿no? Por ejemplo, Lotso es un falso héroe, aparentemente es el héroe, pero realmente, aquí, por ejemplo, en las esferas de acción, si recuerdan, pues el villano a veces podía ser el falso héroe también, ¿no? Y la princesa o padre, ¿no? Que a veces puede ser el premio para el héroe, ¿no? Como decir, pues ya te quedas con la princesa, o recuerdas, o regresas con el padre, ¿no? En Star Wars, pues bueno, Ben Kenobi sería el proveedor. Sí, bueno, le da exactamente la espada láser, ¿no? Entonces ahí, y mezclándolo con Campbell, pues ese también es el mentor.
Entonces es un proveedor, ¿no? Y aunque también, bueno, en el esquema que ya queda más simplificado, por ejemplo, en el de Grey Mass, que revisaron el semestre pasado, pues bueno, ahí ya queda todavía más plano, ¿no? El eje del deseo, que es sujeto-objeto, el eje de la comunicación, destinador-destinatario, y el eje del poder, ¿no? Ayudante-oponente. Ahí, por ejemplo, Kenobi, pues es ayudante, ¿no? Y el oponente es Darth Vader, ¿no? Entonces el destinador, pues ahí puede ser la misma situación de, este R2D2, que dice, pues aquí está el mensaje de la princesa, ¿no? Lo manda a la fuerza rebelde, ¿no? Y pues bueno, y el sujeto, bueno, el objeto pues ahí es la princesa, ¿no? Pero pues bueno, ahí finalmente lo ubica ahí con la rebelión, ¿no? Digo, esos son esquemas que a lo mejor ya revisaron, ¿no? Aquí me gustaría a lo mejor más centrarle más bien a la parte como esta hermenéutica, los arquetipos de Carol Pearson, ¿no? Que por ejemplo podemos encontrar estos 12 tipos de personajes, ¿no? No necesariamente toda una historia, pero por ejemplo podemos encontrar un arquetipo de huérfano, por ejemplo, un personaje que pues este se parece más bien como un personaje necesitado como de cariño, etcétera. El inocente, ¿no? Como por ahí, que se hace el inocente, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El Piolín, ¿no? De Looney Tunes, ¿no? Pues inocente, vagabundo, pues a veces por ahí las películas luego siempre tienen como, por ejemplo, Potter, ¿no? Eh, en Tom Sawyer, por ejemplo, ¿no? El guerrero, que esto es más bien como el héroe, ¿no? Podría ser, ¿no? El mártir, que a veces se sacrifica, ¿no? Ahí es un arquetipo, puede ser el propio Ben Kenobi, por ejemplo, en Star Wars. Bufón, que es un ayudante que es como que nada más está ahí haciendo chistes, ¿no? O que aligera. Si vieron por ahí la película de El último gran héroe, donde sale Schwarzenegger, pues juega mucho con esos personajes. Ahí el personaje principal no es el héroe, es un bufón. El sabio, ¿no? Que pues ahí a veces puede ser, por ejemplo, aquí en Ricky Morty, pues bueno, ahí es el sabio, ¿no? El gobernante, que es el megalómano, pues a veces puede ser aquí es como puede ser el malo, ¿eh? A veces el gobernante, muchas veces, ¿no? El buscador, ¿no? Que pues, a veces es el que está dentro por ejemplo, Sherlock Holmes, ¿no? Puede ser sabio y a veces buscador. Bienhechor, que pues a veces es un pacificador que está por ahí, ¿no? Amante, ¿no? A veces puede ser en las historias, por ejemplo, de cine negro, pues a veces el amante a veces también es el enemigo, ¿no? En Blade Runner, por ejemplo, la amante pues, también es como inocente y amante, ¿no? El robot con el que se enamora ahí el personaje. El mago, que pues bueno, a veces también se puede confundir con el sabio, pero también el mago puede ser como, a veces también el bufón, ¿no? Entonces, son arquetipos, ¿no? Que pues más o menos se pueden ir dibujando como personajes o en estructuras de personajes. Eh, Aquí, pues bueno, me voy a tener un poquito más con el enneagrama, ¿no? Que es también una figura arquetípica, ¿no? Ya un poco, ya es muy, ya la disolución final como de todos estos elementos de, de Jung, ya muy masticados eh, por estos otros autores, ¿no? Y bueno, pues ahorita está muy de moda, ¿no? Es ahora ya, incluso en un texto que estaba revisando para guión ya hasta lo mencionan, ¿no? Las figuras eneatípicas, ¿no? No sé si lo han escuchado por ahí ya, eh, por ahí este tipo de técnica, pues es más que nada como filosófica, ¿no? Filosófica como tal, ¿no? Pero lo importante de aquí es ver que esto nos puede ir dibujando los personajes, ¿no? A ver, porque, yo entraría como el mago en episodio 5
Sí, aunque ahí entra también como el sabio. O sea, ahí de hecho es el nuevo mentor. En el Imperio Contraataca es el nuevo mentor. Porque Kenobi pues ya se murió, entonces pues ya tienen que buscar otro mentor. De hecho, ese es el gran problema de... Bueno, las nuevas películas de Star Wars, pues por ejemplo, quisieron hacerlo, ¿no? O sea, el mentor en la de episodio 7 pues era Han Solo. Entonces se muere, y en la siguiente pues ponen o sea, querían poner como los tres, idealmente cada película, ¿no? O sea, como el mentor sería en la primera Han Solo, luego luego Luke y luego esta Leia, ¿no? Pero, o sea, no ofrece nada nuevo, ¿no? O sea, pues lo único que lograron esas películas fue hacer brillar a los tres primeros episodios, ¿no? Que de por sí ya eran malos. Bueno, de los tres primeros episodios, la venganza de los Sith, pues creo que no es el menos peor de esos, pero por ejemplo estas tres películas pues no te ofrecen nada nuevo, ¿no? O sea, es el calco del calco, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo que me interesa es ver que, bueno, estas figuras arquetípicas o eneatípicas, pues bueno, aquí generan eh, nueve elementos, ¿no? Está el perfeccionista, ¿no? El ayudador, el triunfador, el individualista o el artista, el investigador o el sabio, el leal, el entusiasta, el líder o el pacificador, ¿no? Aquí tengo unos ejemplos con los Simpsons y de algunas series. A ver, por ejemplo, bueno, aquí luego hay algunas divergencias, pero bueno, aquí por ejemplo Skinner pues es como perfeccionista. Eh, los ayudadores pues por lo regular son las princesas o los princesos, ¿no? Un buen ejemplo, pues la mayor parte de princesas a veces están dentro de este punto. Aquí está, ¿cómo se llama este personaje de Disney, ¿no? Que pues bueno, es como la heroína, ¿no? Pero pues está ayudando, ¿no? El triunfador, pues bueno, por ejemplo, aquí el doctor Hibbert, ¿no? De los Simpsons, pues es alguien que estudia, ¿no? Trabaja, es un workahólico, pero pues también tiene su lana, tiene su trabajo, ¿no? Individualista, pues por ejemplo, personas que son solas, pero pues bueno, tienen una posibilidad ahí medio artística, ¿no? Como el joven Manos de Tijera. Es un personaje, ¿no? Que pues está muy solo, pero pues bueno, es muy hábil como con la emoción, ¿no? Investigadora como el Doctor Frink, ¿no? Aquí, pues bueno, por ejemplo, el personaje también de Breaking Bad, ¿no? También puede ser un investigador sabio, ¿no? Leal como Smithers, ¿no? Por ejemplo. Que bueno, aquí los leales también pueden ser, que también trata de romper las reglas, ¿no? Por ejemplo, aquí Bart, pues es también un leal contrafóbico, ¿no? O sea, también es una persona que siempre está tratando de romper las reglas, ¿no? Entusiasma, pues por ejemplo, bueno, aquí pues Ace Ventura, pues todos los personajes que hace Jim Carrey son como de 7. Eh, el, el megalómano o el líder, que por ejemplo ahí puede ser Doctor House, ¿no? Porque bueno, ahí, aunque es muy científico, pero él, él se desdibuja en lo científico, ¿no? Más bien ahí se desarticula porque lo hace a beneficio propio, ¿no? A beneficio de su ego, y le gusta humillar. El pacificador, que regularmente es como el Winnie Pooh, el que dice todo está feliz, etcétera, pues la Marge Simpson a veces es así. Hay algunos capítulos que la ponen luego más como ayudadora, ¿eh? Entonces está bien por ahí. Luego en los Simpsons, pues es que hay una divergencia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la Marge clásica es más pacificadora, ¿no? La Marge ya del episodio, del temporada 12 en adelante, ya es más ayudadora, ¿no? Y bueno, aquí bueno, luego hay unas rutas de integración, ¿no? Donde pues bueno, todas estas flechitas es para ver cómo se integran, ¿no? O sea, si... bueno, luego hay un test, ¿no? O sea, esto juega mucho con la personalidad. Ustedes pueden hacer su test cuál de estas
eneatipos son. Entonces ahí un triunfador se integra además en la lealtad, el leal en la espiritualidad, ¿no? Del pacificador, ¿no? Un ayudador se integra en la sublimación artística, el individualista en la disciplina, ¿no? El perfeccionista en relajarse como el bufón. El bufón se integra en el conocimiento, el científico se integra en el liderazgo, el megalómano se integra en ayudar a la gente, etcétera, ¿no? Y la ruta opuesta, pues es en opuesto, ¿no? Entonces ya, incluso ya un libro que estuve revisando, ¿no? De María Teresa Forero, Los secretos de un buen guión, ya retoma toda esta visión del eneatipo, me llamó la atención. Y bueno, pues es una opción, ¿no? Para ir construyendo personajes, ¿no? No es ya algo diferente, ¿no? Entonces aquí en la parte de las etapas de la narrativa, ya paso con esta diapositiva, los modelos clásicos, que bueno, aquí el que maneja el autor, ¿no? Planteamiento, factor que a la situación, el desarrollo, que hay un nudo y una peripecia para arreglarlo y el desenlace, ¿no? Es como el plot clásico, ¿no? Las funciones de pro, pues bueno, ayudan mucho para estructurar un cuento, a veces una fábula, ¿no? Etcétera. De esas 31, 32 funciones, no necesariamente un cuento debe de tenerlas todas, pero sí puedes usar la mayoría, ¿no? Los pasos del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Pues más o menos te estructura como la estructura de salir, de ida a la aventura, ¿no? De la profundidad del umbral, luego el regreso del umbral, etcétera, ¿no? Que Levi-Strauss Gray más, pues armazón, mensaje y código, ¿no? Que son a lo mejor temas que a lo mejor ya revisaron en semiótica, pero pues ahí es la relación de los mitemas que realmente le debe mucho a Prop y a Soryu, ¿no? Eh, Hay otros tipos de elementos, ¿no? Que por ejemplo, pues ahorita vean el episodio, eh, creo que es el episodio 6 de la temporada 4 de Ricky Morty. Hace un juego muy interesante sobre cómo se estructuran sus propias historias de la serie, ¿no? Digo, Dan Harmon eh, estructura sus historias, ¿no? Con base en un círculo que, pues bueno, le debe mucho a veces estas estructuras también de prop, ¿no? O de las estructuras de desenlace, ¿no? Y bueno, de esto ya se ha comentado en muchos foros, ¿no? De que siempre las historias de Ricky y Morty comienzan como en una zona de confort, ¿no? Algo quieren, ¿no? Entonces hay una situación rara, ¿no? Se adaptan a ella, ¿no? Tienen lo que querían, ¿no? Del punto 2, ¿no? Pagan un precio, un sacrificio, ¿no? Regresan a la situación familiar, pero algo ha cambiado, ¿no? Entonces, más o menos así están contadas en estos ciclos, ¿no? Entonces, en ese episodio hacen una sátira precisamente de este modelo, ¿no? Incluso se burlan sobre los modelos de cómo estructurar historias, ¿no? Incluso este modelo donde explican, ¿no? Que todas las películas hollywoodenses son misóginas porque por lo regular nunca vas a ver una mujer hablando con otra mujer y si hablan con otra mujer es acerca de un hombre, etcétera, ¿no? Ahorita no me acuerdo del modelo de quién lo especifica, ¿no? Bueno, cosa coincidente, ¿no? El episodio 2 de Star Wars, de la batalla de los clones es una de las pocas películas en donde dos mujeres hablan de política, no hablan sobre un hombre, ¿no? Entonces es eso. Luego, bueno, hay teorías de género que ya se meten precisamente a hablar que todos estos modelos son masculinos, ¿no? Pero bueno, finalmente pues llegamos ¿con qué es todo esto, no? Con la traducción intersemiótica, ¿no? Que aquí llegaríamos ya a la parte de Lauro Zavala, ¿no? Que es la parte de la comprensión pues metanarrativa o metasemiótica, ¿no? De cómo, por ejemplo, estructurar las historias a partir de de cuatro elementos, ¿no? Que es lo intralingüístico, lo interlingüístico, lo intrasemiótico y lo intersemiótico, ¿no? Esto pues nos da aquí
4 elementos, de los cuales, pues bueno, por ejemplo, la traducción intralingüística es cuando, por ejemplo, en una serie, ¿no? Pues tenemos doblajes, ¿no? En español tenemos modos, ¿no? De entender preferentemente los dibujos animados. Por ejemplo, hay dibujos animados españoles que no sabía, pero aquí los doblaban, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O coproducciones españo-italianas, ¿no? Que aquí teníamos nuestra versión doblada, ¿no? Más que la versión original. Por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a ver esas series que se llamaban Érase una vez en tu cuerpo, Érase una vez la historia, Érase una vez un nombre, etcétera, que eran unos monitos muy repetitivos, ¿no? Y pues el cuerpo humano pues viajaban, etcétera, viajaban al espacio. Y de repente aquí había una versión española y una versión doblada, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, puse a Jorge Arbizu-Tata, que, pues, bueno, es el que obviamente, de la visión del doblaje latinoamericano, es, pues, de padres, ¿no? Digo, este año falleció, desafortunadamente, Luis Alfonso Mendoza, ¿no? Pero eran eh, de esta escuela, ¿no? De dobladores que le cambiaban mexicanizaban, ¿no? El doblaje, ¿no? Eh, le cambiaban aquí algunos elementos, ¿no? Muy mexicanizados, ¿no? Por ahí está esta historia, ¿no? Del doblador de historia de el de día, ¿cómo se llama? De historia de aventura, ¿cómo se llama esta serie? Hora de aventura. El, el que dobla a Jake el perro, ¿no? Decía, no, pues le ponía un buen de mexicanismos, ¿no? Doblador, y pues bueno, ya al final le pidieron que ya no lo hiciera, pero bueno, el primer factor lingüístico es precisamente la parte como fonética, ¿no? En donde eh, preferimos a veces esta diferenciación entre un tipo de voz y otro, ¿no? Luego está la traducción interlingüística, ¿no? Que es lo que muchas veces nos quejamos los que a veces preferimos ver las películas en su idioma original, en donde pues de repente te encuentras con este tipo de traducciones. Pues este ejemplo, pero pues bueno, tampoco México se queda atrás, ¿no? De La jungla de cristal, ¿no? De que era Die Hard en inglés, ¿no? Y era aquí le pusieron Duro de Matar, ¿no? Pero que es un poquito más cercana, ¿no? Pero pues bueno, aquí de repente le pusieron Tiempos Violentos a Pulp Fiction, ¿no? Pero, y de ahí hay muchas ideas que ya han encontrado en memes, ¿no? Como a todo gas, ¿no? O la onda vital, ¿no? Y eso, pues dices, pues eso es como una adaptación, ¿no? Es una traducción como que pues, lo adapto a mis costumbres, ¿no? O sea, en todas estas hay como una adaptación, ¿no? La primera es como la adaptación a tu forma de comunicarte auditivamente. Esta es a través del concepto cultural. Aquí dice Brandon, pues mi pobre angelito, ¿no? Home Alone, ¿no? Pues así como que pues, nada que ver, ¿no? Y además luego sacaron como, por ejemplo, todas esas películas que decían Loca Academia bueno, la de Police Academy, pues era eh, Academia de Policía, ¿no? Y Loca Academia, o ponían todas las películas donde ya salía Leslie Nielsen también, y dónde está, ¿no? Entonces también, ¿no? Y dónde está el piloto y dónde está el policía, ¿no? Cuando era The Naked Gun, ¿no? O sea, dices, no, no, es una, por ejemplo, bueno, dice Karen Telles, igual podrían entrar las películas de Shrek. Bueno, ¿te refieres? Bueno, eh, bueno, la primera película sí está traducida tal cual Shrek, ¿no? Pero bueno, esas más o menos trataron de buscar como que la traducción, ¿no? Interlingüística todavía más, ¿no? Este, Ángela The Parent Trap, de Juego de Gemelos, sí, por ejemplo, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Con la traducción, ¿no? Y bueno, pues luego llegamos a lo que es la traducción un poco motivada por las fuentes, ¿no? O sea, aquí podemos hablar del remake, el retake, un relive, toda la especie de pastiches que hay.
Y aquí, por ejemplo, pues hay de dos sopas, ¿no? O sea, cuando es puede ser un homenaje, puede ser una obra tal cual, ¿no? Una adaptación literal, una adaptación libre, una adaptación por transposición. En este caso, pues por ejemplo, lo importante es que hay un paratexto antes, ¿no? Entonces, el hipertexto, digo, hay sí, o sea, hay un hipotexto y un hipertexto, ¿no? Del cual hay una fuente original, ¿no? Y se va construyendo una obra diferente. Del mismo modo que, por ejemplo, aquí sí cuando ¿cómo se llama? No sé, las secuelas, o por ejemplo el cálculo que mencionaban de Star Wars, pues sí es pues ya no sabes si es homenaje, ¿no? Pero por ejemplo, Los Siete Magníficos, ¿no? Que estaba basada en esta obra de Kurosawa del 54, ¿no? Pues es la misma historia, ¿no? De cómo liberar ahí un pueblo, ¿no? De unos forajidos. Entonces se unen siete samurái, ¿no? Y pues bueno, eso lo transforman al western, ¿no? En Estados Unidos, unos años más tarde, ¿no? Y de eso ahí hay muchas historias que las retoman, ¿no? Los retakes, pues por ejemplo, luego hay, por ejemplo, Stranger Things, pues tiene mucho, mucho, mucho de cultura de los ochentas, etcétera, ¿no? O sea, retoman muchos elementos, Terminator, y Volver al Futuro. Y ellos, por ejemplo, obras, por ejemplo, pueden tener una especie de, ¿cómo se le dice? Pues de alusión, ¿no? O, por ejemplo, de un estilo, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita las parodias, pues a veces pueden tener algo muy nominalmente así, copia tal cual de tal canción, o por ejemplo, o copiar un estilo. Por ahí hay un videobloguero que canta, ¿no? Rock pesado, dice, canta Katy Perry, pero con el estilo de Queen o con el estilo, como lo cantaría The Beatles, como lo cantaría Smashing Pumpkins, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, es un take, ¿no? En forma, ¿no? Entonces pueden haber ahí muchas, muchas, alusiones, parodias o metaparodias, ¿no? Que jueguen con esto, ¿no? Y al final, pues bueno, aquí llegamos a lo más complejo, ¿no? Que es cuando llegamos a trabajar un texto nuevo, ¿no? Pero nos piden, bueno, quiero que me hagas una biografía, así como, pues un poquito como el comentario, ¿no? A lo mejor retomando o interpretando el comentario que de Gabriel, ¿no? Sobre las películas biográficas que entran en la expresión. Hagamos de cuenta que, por ejemplo, quisiera hacer una historia, ¿no? Eh, no sé, algún luchador social, ¿no? Que de Malcolm X, por ejemplo, ¿no? En una historia surrealista, ¿no? Entonces ahí yo lo que tengo que evidenciar, ¿no? Que yo puedo entender, ¿no? Las fuentes preliterarias, ¿no? Los mitos o leyendas, como las partes arquetípicas que estuvimos viendo hoy, ¿no? Como un molde. O sea, yo a través de ese molde yo puedo contar una historia, ¿no? Por ejemplo, Adiós a Las Vegas, de donde sale Nicolas Cage, es un calco, por ejemplo, del Quijote de la Mancha. Entonces es como, o sea, tiene muchas alusiones, ¿no? Pero el Quijote de la Mancha, pues tiene que ver con un arquetipo del soñador, ¿no? Un arquetipo del mago, quizá, ¿no? Un poco del bufón, ¿no? Entonces, lo vas ubicando como en una historia arquetípica. Por ejemplo, eh, esta historia, ¿no? Por ejemplo, de Harry Potter, ¿no? Que han dicho que sí se fusiló a The Sandman, ¿no? De eh, Sandman, que es un cómic, ¿no? Este, eh, donde pues ahí, de Neil Gaiman, y pues él dice, pues, no quiere demandar
Cowling, ¿no? Porque pues, usted hablaba de un mago que iba a ser el elegido, etcétera. Sí, pero pues yo me fusilé al rey Arturo, ¿no? Y esa historia es un mito, ¿no? Entonces, pues es un mito literario, ¿no? Entonces, tú haces que encaje, ¿no? O sea, tú puedes hacer una historia determinada, ¿no? O por ejemplo, ahora que el año pasado salió la historia de la adaptación de Chernobyl, ¿no? De manera literaria, ¿no? Pues tenían que buscar una visión mítica, arquetípica del héroe, de un sabio, eh, este, de elementos ahí como de megalómanos, ¿no? Entonces, pues ahí es donde tú comienzas a hacer la traducción intersemiótica. O sea, este es el sentido un poquito de esta sesión, de que todo esto que vimos, todas estas figuras literarias, todos los personajes, etcétera, yo debo de, ¿cómo hago la edición por transposición, no? Tomando la glosemática aludida, ¿no? Que retoma Zavala de Genslev, ¿no? O sea, yo debo de situarme, así como tal, también lo hizo Roland Barthes, cómo sitúo la parte ideológica, así como el sistema de la moda, ¿no? En términos de que eso es parte del contenido, pero yo trato de dar a conocer esa misma intención. O sea, por ejemplo, ahí en esa parte de sustancias donde ya no es la trama, ¿no? La parte temática. ¿Cuál es el tema? El tema de la historia es el contenido, o sea, la historia, o sea, ¿cuál es la forma del contenido, no? Pues a lo mejor puede ser la trama, ¿no? Pero la sustancia puede ser el tema, ¿no? ¿Cuál es la ideología que está sosteniendo ese contenido, ¿no? En términos de la expresión, pues hay una sustancia y hay una forma, hay una estructura, ¿no? A través de cómo nos cuentan la historia, el discurso, utilizan las funciones eh, eh, como en el armazón, en Levi-Strauss y Gray más, ¿no? Pero en la parte del contenido, pues ahí va a haber una parte sustancial que es ideológica. Entonces, esa parte, pues por ejemplo, en las películas de Iñárritu, pues es la falta del padre, ¿no? Entonces, en la parte de la trama, pues dices, a tal personaje, pues lo abandonaron, ¿no? Esa es la trama, ¿no? Y el contenido, pues es lo anecdótico, ¿no? Pero este contenido está dimensionado a través de toda esta parte que sería la estructura, ¿no? Y ahí vienen esas tres estructuras formales de armazón, mensaje y código que señalaba Greimas de Levi-Strauss, ¿no? O sea, hay una parte estructural, ¿no? Que es la parte verbal, hay una parte que es como semántica, hay una parte que aplicaría una parte relativamente pragmática que solamente estaría convencionada por elementos metalingüísticos o en términos del código, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, trato de adaptar, por ejemplo, a Philip K. Dick, ¿no? Si los androides sueñan con ovejas eléctricas, ¿no? Una obra de ciencia ficción, ¿cuál es el fundamento principal de las obras de ciencia ficción? Y yo lo traduzco a una película, pero yo no quiero copiar la película, pues debo de buscar la esencia, ¿no? En esa parte, pues, por ejemplo, se le criticó mucho, por ejemplo, la adaptación de El coronel no tiene que en la escripa de Ripstein, ¿no? A la adaptación al contexto mexicano, ¿no? Pero bueno, ahí trató de buscar como la ideología, la pobreza, y dice, pues en la forma distorsionó muchas cosas, ¿no? Aparentemente del discurso, ¿no? Pero la esencia, ¿no? De la pobreza, del realismo mágico, ¿no? Se mantuvo, ¿no? O sea, el realismo mágico, eso sería esta parte de la expresión ahí es donde yo meto el estilo y aquí el tono, ¿no? Finalmente eso es lo que da sentido a la historia. Entonces ahí es donde yo puedo lograr, ¿no? Establecer o analizar de esta manera cuál es el tono, si se acerca al melodrama, o sea, eso es como las técnicas para toda esta parte que vimos así como que de vocabulario al inicio de esta sesión, pues tiene que ver con esa parte de cómo el discurso se vislumbra. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, pues bueno, todo lo que nos dice, pues esta relación de lecturas es que ustedes puedan, ¿no? Ir buscando, si van a hacer un discurso audiovisual y lo van a justificar, pues que sea de una manera práctica con todas estas alusiones, ¿no? En decir, bueno, yo ya ubiqué entonces cuál es este
el tipo de género al que yo estoy apelando, el tipo de tono, el tipo de estilo, tener muy clara la unidad de acción, la unidad de lugar, la unidad de tiempo, para que eso sostenga una trama, ¿no? O sea, yo puedo tener claro mi idea, ¿no? Y a lo mejor mi tema puede ser eh, la, el, ¿cómo se llama? El desprecio de la naturaleza, ¿no? A lo mejor es el tema, ¿no? A lo mejor. Pero mi trama yo la debo de dibujar entonces, ¿no? Como el plot sería, pues decir, la historia en donde eh, alguien inventa una máquina como para regenerar la ecología, ¿no? O algo así, ¿no? Y no lo deja la industria del petróleo, ¿no? Entonces esta persona está buscando esto, ¿no? Esa sería la parte de el plot, ¿no? Entonces, eso a veces algunos guionistas confunden con la parte del tema, la parte sustancial. Para nosotros pues, sería como la parte ideológica, ¿no? A lo mejor, bueno, yo quiero manifestar así como mi idea como Greta, ¿no? De decir, salven a la naturaleza, ¿no? No maten al mundo, ¿no? Y entonces yo voy a utilizar todos los recursos que tengo, ¿no? Los conflictos, el conflicto generador, a lo mejor yo podría utilizar entonces, ¿no? El hombre contra el destino o el hombre contra la sociedad, ¿no? Entonces una historia así yo la construyo, ¿no? Entonces ya voy a establecer con qué género dramático a lo mejor lo quiero hacer. Pues a lo mejor quiero hacer una comedia o a lo mejor quiero hacer una tragedia. Una persona se va a morir o lo van a atrapar, ¿no? Tratando de generar esta máquina, ¿no? ¿Con qué estilo, no? Pues a lo mejor, pues obviamente, pues yo podía hacer una historia clásica, pero pues así como obra de teatro clásica o una visión romántica, ¿no? Y yo ahí puedo publicar, bueno, pues a lo mejor más naturalista, tipo de ciencia ficción, realista, así como basándome en los personajes que son anodinos, así como los de Dark, o un decadentismo, ¿no? A lo mejor si pues yo me baso como el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo. Sí, yo por ejemplo entonces aplico el impresionismo, bueno, y el tono, ¿no? Si por ejemplo va a ser brillante, festiva, o cómo yo voy a incluir, ¿no? ¿Y qué personajes voy a usar? Pues bueno, quiero unos personajes arquetípicos del héroe, ¿no? O usar personajes complejos, ¿no? A lo mejor que sean unos eneatipos ahí como desintegrados, ¿no? Ahí como una persona que quiere llegarse a integrar al líder, pero no puede, o puede usar, por ejemplo, un bufón, ¿no? Que a lo mejor un trickster ahí que a lo mejor quiere ser también el héroe, ¿no? Y es un personaje completo complejo cuando tú usas más de un arquetipo. Y entonces, pues bueno, ahí ya le das dando color, ¿no? A lo que es le das carácter, le das, lo puedes hacer más verosímil o menos verosímil, o por ejemplo, de repente hay personajes como Ricky y Morty que de repente hablan cosas muy serias, ¿no? Y de repente se hacen inverosímiles, ¿no? O sea, eso es también un poco la riqueza que tenemos al vislumbrar cuando yo, a través de una traducción o una interpretación de un discurso, ¿no? Intersemiótico, yo lo trato de aterrizar a través de estos elementos. Bueno, cierro con esta parte, ¿no? Pues bueno, pueden revisar bueno, lo cargaré a la plataforma, tengo ya el PDF de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, ¿no? Tengo, bueno, está el texto de Greimas, bueno, entonces a lo mejor lo revisaron en el semestre pasado, ¿no? Análisis estructural del relato. Jean-Marie Flo, que pues hay elementos de Greimas. Los secretos del buen guión, ese no lo tengo en PDF, pero está ahí en Google Books. El texto, bueno, de Marco Julio Niranes, que ya lo revisaron. Vladimir Pro, bueno, pues si quieren lo subo ahí también, pues es un poco para ver la parte también donde se fundamenta también Jordi Navarro, ¿no? El texto creo que por ahí, no sé si lo tenga, si no está por ahí en Google Books, el del Enneagrama. De Lauro Zavala, Narratología del lenguaje audiovisual, que ya lo revisaron. De este texto, si denle una revisada a los demás artículos, son muy buenos, son como ejemplos para aterrizar los tipos de análisis si es que se van a aventar uno, o incluso la producción también para justificarla.
El de texto de Secheto, pues bueno, es sobre Greimas. Y pues bueno, aquí algunas fuentes de algunas imágenes que usé para lo del enneagrama. Y pues bueno, no sé, alguna duda, pregunta, comentario. No sé si esto les haya quedado claro, les resultó interesante. Este, eh, Digo, estamos ya casi tratando de agilizar el tiempo para las últimas actividades del semestre, pero bueno, no sé, alguna opinión, comentario antes de cerrar la sesión. Vamos a revisar ya la siguiente sesión, la parte de imagen digital, con el texto de Andrew Darley. Voy a tratar de ver si no es en la siguiente sesión, sino hasta el lunes. Si podemos ir trabajando con un poquito de introducción a Blender, nada más para que conozcan un poquito cuál es el sentido de hablar de lo digital, ¿no? Muy, muy específicamente, bueno, Blender es el superprograma libre que les va a permitir construcción de modelos en 3D, hacer animación en 2 dimensiones, editar video también. O sea, es un programa muy completo, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo. Pero bueno, si no hay dudas entonces de este tema, entonces doy por concluida la sesión. Gracias a los asistentes, Mónica Jimena, Karen Telles, Juan José, Brandon Rodríguez, Ángela Islas, Carly, bueno, por allá se desconectó, o no sé quién me faltó por ahí. Muchas gracias a todos. Gracias, Marisol, por el apoyo siempre. Y pues bueno, entonces dejamos esta sesión por concluida. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego y hasta la próxima.